Amigos, buenos días. Hace tiempo que no los veía, ¿saben? Esto de los cultos y yo estar en Ibiza hace que a veces no nos veamos. Pero me gusta mucho verlos a todos y esperemos estar un poquito más conectados siempre los unos con los otros. A pesar de que ahora con los cultos a veces los diferentes horarios hacen que no nos encontremos mucho de cerca. Yo le doy gracias al Señor porque hoy amaneció lloviendo. A mí personalmente la lluvia me gusta mucho. No soy de esos que dicen, no, qué día más malo. A mí me gusta. Mi madre cuando yo era pequeño siempre me enseñó que es necesaria la lluvia para que los pajaritos se duchen, para que las plantas tomen agua. Es muy necesaria. Entonces a mí el otoño me gusta mucho y siempre que amanece lloviendo, amanezco más feliz. A mí me gusta, yo soy así. Me da ganas de tocar piano, de hecho. Así que, juntos, en esta mañana un poco lluviosa, les invito a que oremos. Vamos a orar para empezar el culto. Te pido, Señor, que por favor tu Espíritu Santo nos acompañe. Y en este viaje que vamos a hacer acerca de tu Escritura, en tu Escritura, por favor, tú seas el protagonista y nos des el poder recibir la palabra que tienes preparada. En nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Saben lo que es una disonancia? ¿Sí? Una disonancia. ¿Alguien sabe lo que es una disonancia? ¿Nadie sabe lo que es una disonancia? Es algo que aparentemente no suena bien. En música, yo cuando hice jazz entendí que todo puede sonar bien si lo sabes usar de una manera distinta. Pero hablando en términos más comunes, si un acorde suena mal, doy un ejemplo en el piano. Entonces yo puedo modificar el acorde, hacerlo más bonito incluso, pero si le meto una nota disonante que es un sol sostenido que no pinta nada, se me va a descuadrar aparentemente, porque realmente sí suena bien. Ahora suena bien, ¿lo ven? Entonces la nota que estaba distorsionando, que era esta, si yo la arreglo y le hago esto, ahora ya no suena mal. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué hago este ejemplo? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien en nuestra iglesia. Y pensamos que nosotros no somos el punto discordante. Pero hay veces en que para nuestra sorpresa descubrimos que sí lo somos. Las 40 madrugadas están siendo preciosas y hoy nos toca hablar acerca del bautismo del Espíritu y los grupos de confraternización, en el cual el autor comienza diciendo que el bautismo del Espíritu no es suficiente para la transformación si no hay compañerismo entre los grupos de las personas de la iglesia. Y lo dice de manera literal, una cosa no puede ir sin la otra, tienen que venir las dos acompañadas, las dos juntas siempre. ¿Qué pasa entonces cuando hay algo discordante en ese grupo que no nos gusta o una persona que no nos entra? Y siempre hablamos en tercera persona, pero yo invito a que seamos hoy un poquito más honestos con nosotros mismos y hablemos en primera persona. ¿Qué pasa si yo soy la nota discordante y por mi culpa el grupo no funciona? Amigos, nuestra intención no es hacer el mal a nuestros semejantes, pero muchas veces, a veces sin quererlo, terminamos haciendo daño. Yo pensaba que era una persona buena, que no le hacía daño a nadie, hasta que me di cuenta que sí puedo hacer daño. Y cuando hice daño a alguien, sin querer hacerlo lógicamente, pero lo hice de igual manera, me di cuenta de lo lejos que puedo estar un cristiano del ideal que Jesús tiene de él. Y yo que pensaba que siempre había estado en la iglesia, siempre había sido bueno, siempre había sido la planta buena, nunca la cizaña, me di cuenta que en esa oportunidad yo estaba haciendo la cizaña. Esto no es agradable. No me gusta vivir con esto y todos los días que paso le pido perdón a Dios por haber hecho daño a algunas personas. Pero a veces es inevitable, queriendo o no, cuando expresamos nuestra opinión o cuando las relaciones interpersonales se complican, el hacer daño.
Jesús lo sabe. Jesús sabe muchas cosas. Y su palabra nos dejará escritas cosas importantísimas. Cuenta el folleto que hubo una disputa entre los discípulos. En Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Este episodio lo relata también Mateo. Mateo va un poco más allá porque Mateo dirá que la madre de los dos hermanos pescadores, Juan y su hermano, Jacobo, estarían influyendo en su madre para que se metiera en la relación con los apóstoles y le pidiera a Jesús que pusiera a sus hijos por encima del resto. Lo cual a nosotros esto nos suena chino porque estamos acostumbrados a verlo mal. Pero en ese punto para la señora era perfectamente aceptable la petición que le estaba haciendo a Jesús. Si indagamos un poquito en los evangelios, este episodio de la rivalidad que hubo entre ellos se va a repetir muchísimas veces. Comienza desde el inicio. Cuando Jesús está recolectando a personas, si leemos los evangelios, sobre todo en Juan, entendemos claramente que Pedro no se lleva bien con sus rivales de pesca, con los hermanos Juan y Jacobo. Para empezar, la Biblia nos dirá que estos hermanos tenían más barcos del que tenía Pedro. Por lo tanto, el padre de ellos tenía como una empresa pesquera de la cual era rival de su competidor y compañero Pedro. Es como que tengas un negocio y al lado tuyo haya otro negocio exactamente igual. Es inevitable que eso pase, es inevitable que la rivalidad llegue. Lo que nunca se imaginaron es que Jesús los iba a juntar, y a pesar de que ya se conocían entre ellos, no eran amigos. Y la rivalidad que hubo entre estos hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, se repetirá durante todos los 3 años del Evangelio y del ministerio de Cristo. Al punto en que cuando Cristo decide llamar a Mateo, al cual todos odian porque no les gusta su forma de ser, ya las cosas saltan por las nubes. Y la tensión que había entre ellos era evidente. Y muchas veces vemos que hay discusiones entre los mismos discípulos de Jesús. A Jesús todos lo miraban mucho, todos lo querían, todos querían estar cerca de él. Imagino que muchas veces inevitablemente querían un poquito más de protagonismo que el otro. El protagonismo. En nuestra iglesia a día de hoy también nos puede pasar. Todos amamos a Cristo, pero en nuestras iglesias también puede haber un punto de discordia. La Biblia nos dirá que cuando los discípulos comienzan a hablar acerca de quién va a ser el mayor, Jesús está caminando con ellos en un viaje. Y Jesús se da cuenta que de repente los apóstoles están un poquito más atrás que él. Entonces se da cuenta de que lo están dejando irse solo, porque no quieren que escuche lo que está hablando. A lo que Jesús, que es muy inteligente y ya sabía lo que les pasaba, se da la vuelta y los mira. Entonces allí comienza la lección. Un poquito de tiempo antes, Jesús había dado uno de los grandes sermones que da en el Evangelio. Jesús da 5 grandes sermones. Estos los expresa Mateo. Es un homenaje que le hace a la Torá, que a él le gustaba mucho personalmente. Y en estos 5 grandes sermones Jesús va a hablar acerca de el sembrado. Uno de estos sermones es el sermón de las parábolas, en el cual Jesús dirá una parábola tras otra, pero todas estarán relacionadas entre sí. Y yo los invito a que me acompañen en Mateo capítulo 13, que es el que recoge este sermón, donde Jesús comienza a hablar acerca de la palabra del sembrador, luego se va con el trigo y la cizaña, luego pasa a la mostaza, levadura, explica trigo y cizaña, pasa al tesoro escondido, a la perla de gran precio, la red y tesoros nuevos y viejos. Todas estas parábolas están relacionadas las unas con las otras. Amigos, en un mundo donde las autoridades locales, como por ejemplo los soldados romanos, que tenían cuchillos muy importantes, y cada vez que había una pequeña rebelión, los romanos sacaban el cuchillo o la espada y alejaban a todo el mundo a base de violencia, y todo el mundo se quedaba quieto porque no querían meterse en problemas con los romanos. Y a su vez los líderes, los pastores espirituales de la época, que eran los fariseos y los saduceos, tenían una escolta principal de gente que tenían una especie de bastón. Esto lo dice un pastor muy importante. Tienen con un bastón
Entonces, si Nelu estaba estorbándoles el paso, ellos podían coger el bastón y golpear a Nelu, no fuerte, pero sí le dan un par de toques en la espalda para que Nelu se apartara y pudieran pasar. Esto lo dice César Vidal, es muy interesante. Esos eran los pastores del pueblo, esos eran los líderes religiosos. En un mundo donde todo el mundo piensa en surgir más que los demás, donde el gobernador que está gobernando en este momento, romano, es muy, muy, muy corrupto, al punto de que tenía unas pequeñas casas en Grecia y tenía unos niños a los cuales llamaba pececillos, que ya todos sabemos para qué los usaba. Jesús se atreve a decir un mensaje distinto y comienza con las parábolas. Primero da la del sembrador, que todos sabemos cuál es. Inmediatamente después cambia de tema y se mete con el trigo y la cizaña, a lo cual les invito que me acompañen a leer. Mateo capítulo 13, del 24 en adelante. Refiere otra parábola a Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega llegue, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y más adelante comienza a hablar acerca de otras parábolas que curiosamente todas están relacionadas con la tierra, con las perlas, con las semillas, con el césped, con la lluvia. Todo tiene relación con la agricultura. Es bonito el hecho de que Jesús le dé tanta importancia a algo tan cotidiano y normal para nosotros como es la alimentación. Y como él sabe que esto ocupaba gran parte de la economía de Israel, decide hablarles en su propio lenguaje. Entonces todo el mundo entendió después, cuando Jesús explica, despedida de la gente, qué significa la cizaña y el trigo. El sembrador sale a sembrar y siembra semilla buena, pero su enemigo siembra semilla mala y crecen juntas. Es inevitable que crezcan juntas. ¿Por qué no se separan cuando están creciendo y son pequeñitas? Los que saben de la tierra me dijeron que si arrancas la semilla mala que está creciendo muy cerca de la buena, puedes arrancar las dos, y hasta que la cosecha no llegue no las debes tocar. Esto repasamos con los jóvenes, ¿te acuerdas, Blanca? En el parque este verano. Y es algo muy bonito porque descubrimos que a veces la cizaña, que nosotros creemos que es el otro, podemos ser nosotros mismos. Y la cuestión está aquí, en analizarnos que a veces todos, personalmente yo, también he sido cizaña. ¿Saben? El hecho de que Jesús hable es demasiado profundo para simplemente quedarnos con este mensaje. Que simplemente Jesús haya dicho: entre vosotros va a haber cizaña, van a haber problemas entre la iglesia. Cuando eso pase, no nos toca a ustedes echarlos de la iglesia ni del grupo pequeño, solamente eso lo puede hacer el Padre el día de la cosecha. El mensaje de Jesús quiere ir un poco más allá, mucho más allá, porque Jesús es demasiado profundo cuando habla y es digno de sentarse a estudiar y extraer la riqueza que hay en las palabras de Jesús. ¿Qué busca Jesús con la no separación del trigo y la cizaña tan temprano? Esto yo lo descubrí cuando escuché un testimonio real de una amiga de un tío mío en Venezuela, la cual fue secuestrada de verdad. Ella estaba en su coche en una ciudad que se llama Barinas y de repente un coche la intercepta, se bajan dos tipos, la encañonan, le ponen una manta en la cabeza, la montan en el maletero del coche de ellos y empiezan a irse. Esta chica, esta señora, es y era adventista del séptimo día. Y tenía relación con Dios muy cercana. A lo cual, como toda persona, cuando se encuentra en esa situación tan crítica, lo primero que hizo fue orar. En esa región de la tierra es llana, es territorio bajito.
Pero a continuación empieza la gran cordillera de los Andes, que empieza en Venezuela en ese punto y no se va a acabar hasta Chile y Argentina. Es una gran red de cadenas montañosas que es inevitable saber que estás allí cuando las ves o cuando las subes. Y cuando ella vio que el coche empezó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir, entendió perfectamente que les estaban llevando para la cordillera de los Andes. Y como conocía la carretera, dijo, en esta carretera hay al menos una alcabala. Alcabala en Venezuela quiere decir puesto policial de control. No recuerdo cómo se dice aquí. Entonces esta mujer comenzó diciendo, Señor, tú sabes que los policías van a interceptar este coche. Tú que todo lo puedes, tú que todo lo conoces, permite que paren el coche y que les pidan abrir el maletero y me descubran. Y hasta aquí se acabó el secuestro. Pero para su sorpresa, ella siente que pasa el control policial, efectivamente el coche frena un poco, pero sigue de largo. Más arriba en la cordillera pasaría otra. Entonces le dijo el Señor, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, falta otro control. Por favor, permite que paren al coche. Y al pasar el siguiente control, el coche siguió de largo. Pasaron muchas horas, al punto en que se cruzaron mucha parte de la cordillera hasta que llegaron a un punto más bajo, o sea que ella entendió que le habían llevado de un extremo al otro del estado, que es bastante grande. Y cuando llegó, la metieron en una habitación y allí se quedó. Y comienza la historia de los secuestros, que todos conocemos lo terrible que es. Llamadas, mucha desesperación. Esa mujer aislada, sola, en una habitación oscura, con gente que estaba allí, que le daba alimento una vez al día y siempre estaban armados. Ella al principio se enfadó con Dios. Y, Señor, ¿por qué permites eso? Y su oración era, permite que la policía llegue y acabe con esta gente mala que me tiene aquí y libérame, por favor. Y ella decía que cuando cada vez que su secuestrador entraba a alimentarla, ella sentía un profundo rechazo hacia ese hombre, hasta que se dio cuenta que estaba sola y quería leer la Biblia. Entonces le pidió al chico que la cuidaba, por favor, tráeme una Biblia. E insistió tanto que el chico finalmente se la entregó. Cuando ella tuvo la Biblia en sus manos, su mentalidad cambió y empezó a decir, voy a analizar lo que me pasa. Cristo me pudo haber salvado numerosas veces de manos de esta gente. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué está buscando Cristo con esto? ¿Será que Cristo quiere que yo le dé el mensaje a mi secuestrador? ¿Creen que Cristo puede permitir que una situación así pase para que el mensaje le llegue a un secuestrador, teniendo en cuenta el trauma inmenso que esto llega a incurrir, a entrar en la mujer? Y saben, a veces el silencio de Dios es respuesta. Ella le hizo esa pregunta al cielo y el cielo le guardó silencio. Y el silencio de Dios entendió que la respuesta a su pregunta era sí. De manera que ella empezó a hablarle de Cristo a su secuestrador. Y como estaban los dos en la casa, el chico no tenía muchas cosas que hacer. Así que comenzó a escuchar lo que ella le comentaba. Pasó el tiempo. Pasaron los días. Ella, que sobrevivió, cuenta que llegó a hacer estudios bíblicos con su secuestrador y le habló de Jesús, de la fe de Jesús. Estudiaron muchos temas. El chico nunca había escuchado hablar de esto y por primera vez en su vida alguien le presentó a Cristo. Cuando ya la cosa estaba avanzando bien, la familia pidió una prueba de vida, a lo que el secuestrador la sacó, le quitó la mascarilla, le puso un periódico de la fecha, la puso detrás con el paisaje de la montaña, le sacó una foto y la mandó a la familia. La cuestión está en que la fauna y la flora en Venezuela es muy característica, depende de la zona donde te encuentres, como creo que es en todo el mundo. Y por la flora, por los árboles y la vegetación del paisaje, se dieron cuenta en qué zona estaba ubicado el secuestro. Así que rastreando la zona, dieron con la casa. Y ella escuchó cómo la policía entró a base de tiros y pudo llegar hasta ella y rescatarla. Para su sorpresa, lo primero que ella pensó cuando la policía llegó hasta ella fue, ¿dónde está el chico al que yo le doy estudios bíblicos? ¿Dónde está mi secuestrador?
y lo vio tristemente muerto, herido por balas. Y sintió tristeza y dolor por su propio secuestrador. Por supuesto, agradeció muchísimo que la liberaran, pero entendió el proceso de separación de Cristo entre el trigo y la cizaña. ¿Quién era el trigo y quién era la cizaña en esta ecuación? Obviamente ella es trigo y el otro chico era cizaña. A veces nosotros queremos que la cizaña sea eliminado rápido de nuestra vida y la queremos desaparecer, pero es que el propósito de Cristo no es ese. Cristo vino para salvar y para que con el tiempo la propia cizaña se transforme también en trigo. No es el propósito de Cristo destruir, ni hacer que los demás se pierdan, ni que nosotros tengamos venganza, aunque nos cueste aceptarlo, amigos. Cristo nos enseña un mensaje muy distinto. Por lo tanto, le dice a los discípulos cuando está en esta discusión: ¿no visteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo? Mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor deberá primero ser vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si enlazamos estas palabras con la cizaña, entendemos lo que Jesús nos está transmitiendo. Saben, el mensaje de Jesús a veces es difícil de digerir. Y a veces no nos gusta escucharlo. A veces nos cuesta entenderlo y aceptarlo sobre todo. Pero Jesús nos está diciendo que nuestro enemigo es nuestra alma y que nuestra labor es convertirlo en trigo, no dejar que la cizaña se queme. Esa labor solamente le toca al Padre, no a nosotros. Y si nosotros en algún momento hemos sido cizaña, el Padre es bueno y poderoso y su perdón es muy grande al punto en que nos permite otra oportunidad para renacer y volver a ser hijos de Cristo, los que éramos antes. Sigue diciendo el Evangelio y el librito que tenemos, que los apóstoles, después de estas enseñanzas de Cristo, entendieron el mensaje por fin y cambiaron. Lástima que cambiaron un poquito más tarde, cuando ya Cristo se había ido de su lado. Allí entendieron el mensaje. Es gracioso, es interesante, porque justo antes de Cristo irse a la tierra, se acercan ellos y dicen: Señor, Señor, ¿restaurarás tu reino en esta tierra? A lo que Jesús, me imagino que se habrá reído por no ponerse a llorar, y les dice: chicos, ¿cuánto les falta? Y al irse al cielo y quedarse ellos solos, comienzan a entender por fin el mensaje que Jesús les mandó. Entonces deciden irse juntos al aposento alto y ponerse a orar mucho, porque estaban tristes, porque Cristo ya no estaba entre ellos. Y orando, el Espíritu Santo llega y por fin cambian. Entonces, tiempo después, encontramos a un grupo muy humilde entre ellos y muy unido, que comparte el Evangelio en casas y que entiende que cada persona tiene un papel distinto. Y esto lo va a explicar muy bien Pablo. Si buscamos en Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16, entendemos cómo Pablo, que ya es miembro de los apóstoles de Cristo que manejan la iglesia, va a abordar este tema. Aquí los discípulos ya no están llenos de celo, ya no quieren figurar. Entendieron el mensaje de Jesús de que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ya ninguno se lleva mal con otro. Mateo no tiene rivalidad con Pedro, ni Pedro con Juan. Todos son uno por fin, porque todos consideran que están para servir al otro, no para que el otro los sirva a ellos. Por fin el Espíritu Santo logra convertirlos y los encontramos con una actitud muy distinta en hechos de como antes eran en los evangelios. Muy distinta. Entonces viene Pablo y les va a decir: ahora mismo cada persona es miembro del cuerpo de Cristo, lo que significa que todos tenemos un don especial y un papel importantísimo que tener aquí en la iglesia. Lo cual les invito a leer Efesios 4, 11 al 16, lo siguiente. Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad.
esta palabra es la clave. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la vara con la cual se nos mide a nosotros hoy. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que permiten engañar, emplean con astucia las terpinas artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vaya palabras, vaya disertación. Aquí se nos dice cosas muy interesantes. Todos tenemos una labor muy importante que cumplir como pueblo de Cristo. Todos en la iglesia, el diácono, el anciano, el pianista, los niños, todos somos parte muy importante. Todos podemos evangelizar, todos somos llamados a seguir a Cristo y seremos medidos con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que significa que nuestro reto es ser lo más parecido a Jesús que alguien haya podido ser jamás. El librito, el folleto, las lecciones están insistiendo mucho en la necesidad de orar para que Cristo nos transforme como su pueblo redentor, como el pueblo que está esperándolo por fin. Pero para que eso pase tenemos que ser tan parecidos a Cristo que el Espíritu Santo entre en nosotros sin dudarlo cuando baje por fin. Esto solamente será posible, amigos, si le pedimos a Jesús que esto suceda. Hemos estudiado una lección que a veces queremos hacer el bien, pero fallamos, que tenemos luchas de carácter, que se aparece en nuestro camino y decimos otra vez, volví atrás, ¿por qué? La cuestión está en seguir intentándolo, hasta que, como dice Pablo en Filipenses 1:6, la obra se perfeccionará. La obra que hay en nosotros, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué buena obra es esta? Nuestro carácter, nuestra vida, nuestro templo, que somos nosotros mismos. Amigos, todo se basa en Jesús. Todos estamos aquí no por orgullo, no por buscar otras banalidades. Todos estamos aquí porque Jesús nos llamó. Porque el Rey de Reyes quiere que nosotros seamos sus amigos, no sus seguidores y sus siervos. Os he llamado amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Somos amigos de Cristo y como tanto lo representamos en la tierra. ¿Saben? Voy a contar una historia que posiblemente algunos haya escuchado ya, pero estoy seguro que algunos no. Acerca de una vez un siervo que quería predicar. Y quería predicar con todo su corazón. Entonces comenzó a ensayar las predicaciones y se dio cuenta de que la gente llegaba a Cristo con su mensaje. Y este chico oraba muchísimo para que el evangelio fuera utilizado en él y lo lograba. Y se puso por meta predicar en iglesias más grandes. Si predicaba bien en Palma, quiso ir a Madrid. Y una vez que fue a Madrid, quiso ir a la grande, a Alenza. Y cuando estaba en Alenza, quiso ir a un evento de jóvenes. Y por fin lo llamaron al evento de jóvenes. Entonces el chico dijo, bueno, esta es la oportunidad para que mi predicación realmente valga. Y se puso y se preparó más que nunca, se puso a estudiar muchísimo más que antes. Se puso frente al espejo, ensayaba lo que decía, los gestos, las ilustraciones, todo. Y el día principal llegó, se fue al Corte Inglés, se compró un traje muy bonito y se presentó en la convención de jóvenes y comenzó a hablar. La historia dice que la gente la miraba atónito porque le encantaban las predicaciones que este joven daba. Sin embargo, en la primera fila descubrió que había uno de ellos que no le estaba prestando atención, sino que estaba mirando su Biblia, leyendo la Biblia sin mirarlo a él. El predicador lo vio y se propuso como reto personal captar la atención del chico. Así que subió los decibelios de su voz, comenzó a hablar un poco más rápido, cambió de tema, empezó a exaltar la cruz de una manera que nadie nunca lo había hecho antes, comenzó a hablar acerca de Platón, de Aristóteles,
Hablaba de memoria el hombre, al punto de que el chico efectivamente dejó la Biblia y comenzó a escucharlo. Entonces el predicador se llenó más de entusiasmo y comenzó a hablar aún más fuerte y aún mejor, hasta que el punto más alto, el clímax de la predicación, leyó, no había COVID, fue antes del COVID, leyó cómo en los labios del chico se dirigió a su amigo y le dijo: qué hombre más increíble. El joven leyó las palabras, comenzó la conclusión de su tema, cerró la Biblia, oró y bajó. Cuando la predicación llega, los hermanos siempre te lo dicen. Al final, gracias por el tema, me ha llegado, sí, así, gracias. Toda la iglesia rodeó al chico. Gracias, gracias. Excepto el joven. Entonces el chico que estaba allí buscó al joven con la mirada y vio que estaba hablando con uno de sus amigos. Y no pudiéndolo soportar más, se abrió paso entre la gente que lo estaba felicitando y fue directamente hacia el joven. Y le dijo: ¿qué te ha parecido el tema? Y el joven, el muchacho, le dijo: no ha estado mal. ¿No ha estado mal? ¿No ha estado mal? Yo mismo te leí los labios cuando le dijiste a tu amigo: qué hombre más increíble. A lo que el joven se ríe y le dice: sí, mire, se lo explico. Resulta que cuando usted estaba hablando de Jesús, de cómo vino a la tierra, cómo abrazó la cruz, cómo desafió la autoridad, cómo el reino de Dios estaba por encima de todas las cosas y cómo venció a Lucifer en su propio terreno. Y usted habló de Jesús tan bien que yo me giré y le dije a mi amigo: qué hombre más increíble, Jesús de Nazaret. Dice la historia que el predicador se quedó callado, bajó la mirada, agarró su Biblia y salió por la puerta de atrás y nunca más volvió a predicar. Afortunadamente esta historia no es real. Se la inventó un gran amigo mío que se llama Rubén Guzmán. Pero aplica perfectamente el mensaje que hay aquí. Amigos, el punto no somos nosotros. La figura no somos nosotros. El ministerio no es nuestro. Las fuerzas y los dones no son nuestras. Jesús es el todo por el que estamos aquí. Al momento en que perdamos eso, al menos un poquito de vista, el enemigo habrá ganado la batalla. Y a veces, tristemente, para siempre. Todo lo que nos rodea, todos los seres humanos que están a nuestro alrededor, por más enemigos nuestros y más cizaña que sean, Cristo anhela transformarlos en trigo, no destruirlos. Su anhelo es salvar. El día que sintamos esto, que nuestro anhelo sea salvar a todos, estaremos por fin pensando como pensaba Jesús. Ese es el camino que tenemos que seguir. Esa es la comunidad cristiana que tenemos que tener. Ese es el papel que está buscando estos 40 días. Que en el mundo entero, en España, en Palma, en Baleares, nosotros comencemos a pensar como pensaba Cristo. En ese punto, compañeros, estaremos listos para que el Espíritu Santo venga. Esperemos que así sea. No sé por qué
salvación.